Las flores blancas aún estaban frescas cuando el novio desapareció. Y frente a todos los invitados, la novia juró que no volvería a llorar por nadie, ni siquiera por el hombre que la había dejado en el altar. Lo que nadie sabía era que esa mujer, vestida de novia y con el corazón destrozado, era la futura dueña de un imperio que podía destruirlo todo. El reloj marcaba las 12 en punto cuando las puertas de la iglesia se abrieron. Isabela de Montiel avanzó lentamente por el pasillo, sosteniendo su ramo de lirios blancos, mientras los invitados la observaban con sonrisas de admiración y murmullos de envidia. Era el evento del año, la boda entre la heredera del grupo Montiel y Daniel Herrera, un joven brillante que había logrado conquistar el corazón de la mujer más codiciada de la alta sociedad. Todos hablaban de amor, de cuento de hadas, de destino. Pero el destino, esa mañana, tenía otros planes. El sacerdote esperaba en el altar, los músicos comenzaron a tocar y el murmullo fue apagándose poco a poco. Isabela avanzó con paso elegante, aunque el corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Cada paso era un sueño cumplido, hasta que llegó al final del pasillo. El altar estaba vacío. No había novio. No había Daniel. El sacerdote frunció el ceño confundido. Los invitados comenzaron a mirar a su alrededor, algunos cuchicheando, otros alzando sus teléfonos para grabar el inesperado momento. Isabela parpadeó, creyendo que quizá era un malentendido. Pero su dama de honor, Sofía, corrió hacia la sacristía, y cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Isabela, él no está aquí», susurró con la voz rota. Daniel se fue. Por un instante, el mundo se detuvo. Las luces, los murmullos, el aire mismo parecieron desaparecer. Isabela sintió que su cuerpo temblaba, que el suelo se abría bajo sus pies. Pero no lloró, no frente a ellos, no frente a las cámaras, ni a los socios de su padre, ni a los periodistas que esperaban capturar la boda perfecta. Apretó el ramo con fuerza, enderezó los hombros y levantó el rostro. Los murmullos crecieron cuando sonrió. «Entonces será una boda sin novio», dijo con una voz tan fría que heló a todos. «Pero no por eso dejaré de caminar». Y así lo hizo. Dio media vuelta, caminó por el pasillo en dirección contraria, mientras los flashes la seguían, mientras las miradas de pena y morbo la perseguían. En cada paso, el sonido de sus tacones resonó como una promesa silenciosa, que nadie volvería a verla caer. Horas después, los titulares ya eran virales. La heredera Montiel, abandonada en el altar. Daniel Herrera huye con una modelo extranjera minutos antes de la boda. La boda del año termina en tragedia pública. Isabela cerró el portátil y respiró hondo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Afuera, los medios se amontonaban frente a la mansión familiar. Adentro, su padre, Arturo de Montiel, la observaba con una mezcla de ira y preocupación. «Te lo advertí, Isabela», dijo con voz grave. «Ese muchacho solo te quería por tu apellido». «¿Y lo consiguió?» «No», respondió ella con amargura. «Acceso a nuestros proyectos, a nuestras reuniones, a nuestras ideas. Todo. Nunca confíes en alguien que viene de la nada», murmuró él, sirviéndose un trago. «Quieren subir, y para eso usarán cualquier escalera, incluso la tuya». Ella lo miró con una mezcla de decepción y desafío. «Yo creía que el amor no conocía clases sociales». «Entonces fuiste ingenua», replicó su padre con dureza. «Y en este mundo, la ingenuidad se paga caro». Isabela se levantó lentamente. Ya no temblaba. Ya no era la misma mujer que esa mañana soñaba con casarse. «Entonces aprenderé a cobrar», dijo con voz firme. «Y el primero que me debe, es él». 2 semanas después, la historia dio otro giro. Daniel Herrera reapareció, sonriente, de la mano de su nueva pareja, Valeria Black, una modelo de fama reciente. Las fotos inundaron las redes sociales. En una entrevista, Daniel declaró ante las cámaras: «La vida me mostró el camino correcto. A veces creemos amar a alguien, pero el destino nos lleva hacia quien realmente merecemos». Las palabras ardieron como fuego en los oídos de Isabela. Lo vio en televisión, riendo, sosteniendo la mano de otra mujer. La misma mujer que había sido imagen de Montiel Fashion, la línea de lujo de su familia. Todo cobraba sentido. Valeria había conocido los secretos de la empresa, los contratos, los contactos. Y Daniel, desde adentro, los había usado. Pero lo que él ignoraba era que, desde hacía un mes, el imperio Montiel tenía una nueva dueña.
Isabela había sido nombrada presidenta del grupo tras la jubilación de su padre. Lo habían mantenido en secreto por estrategia. Y ahora, ella lo usaría a su favor. Convocó una gala de empresarios bajo el pretexto de su regreso social después del escándalo. El evento se celebró en el Hotel Imperial de Madrid con más de 500 invitados, entre ellos políticos, diseñadores y magnates. Los flashes la recibieron como una reina caída que volvía a levantarse. Vestía un vestido negro de seda, sencillo, elegante, con un escote que insinuaba poder más que belleza. Su cabello, recogido en un moño alto, realzaba la dureza de sus facciones. Ya no era la novia abandonada. Era una mujer que imponía respeto. A mitad de la gala, subió al escenario. Tomó el micrófono y miró a la multitud. «Esta noche no vengo a hablar de mi pasado», dijo con voz firme. «Vengo a anunciar mi futuro». Las cámaras enfocaron su rostro. Los murmullos se detuvieron. «Desde hoy, asumo oficialmente la presidencia del Grupo Montiel». El salón explotó en aplausos y susurros. En una de las mesas, Daniel, acompañado de Valeria, se quedó helado. No lo había previsto. Había creído que Isabela se hundiría en el escándalo, pero en cambio, estaba allí, más poderosa que nunca. Ella lo vio, y sin apartar la mirada, levantó su copa. «Brindo por los que creyeron que podían jugar con el poder», añadió, con una sonrisa enigmática, «sin saber que el tablero siempre fue mío». La frase recorrió los noticieros al día siguiente. La heredera humillada había resurgido, y ahora controlaba no solo su destino, sino también el de sus enemigos. En cuestión de días, varios socios retiraron inversiones de Herrera y Black. Rumores sobre plagio, demandas y deudas ocultas comenzaron a circular. Isabela no dio ninguna orden directa, pero bastaron sus silencios y sus movimientos para que el mercado se inclinara a su favor. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró algo que cambió todo. Entre los archivos digitales de la empresa, había un correo antiguo, fechado una semana antes de su boda. El remitente era anónimo, pero el contenido la heló. «Mayor que, si te casas con Isabela de Montiel, destruirán a tu familia. No subestimes a los Montiel». El mensaje estaba dirigido a Daniel. Pero lo más impactante era la firma oculta en los metadatos del correo: Arturo de Montiel. Isabela se quedó inmóvil con el corazón acelerado. Su padre había amenazado al hombre que amaba. Había sido él quien lo obligó a huir. Al día siguiente, enfrentó a su padre en el despacho familiar. «¿Qué hiciste?», preguntó, dejando el correo impreso sobre el escritorio. Él lo miró apenas un segundo. «Lo necesario. Lo amenazaste. Te protegí», repitió con calma. «Ese muchacho no era para ti. Se habría aprovechado de tu apellido, te habría arrastrado al desastre». «Lo arruinaste», gritó ella, temblando. «Y de paso, me arruinaste a mí». «Te hice fuerte, Isabela», dijo él, levantándose despacio. «Mírate ahora. Una verdadera Montiel». Ella lo observó, con lágrimas que ya no quiso reprimir. «No, no soy como tú», susurró, antes de marcharse. «Pero te juro que tampoco volveré a ser como era». Esa noche, sola en su ático, miró por la ventana las luces de la ciudad. Todo lo que alguna vez soñó, el amor, la boda, la felicidad simple, se había desvanecido. Solo quedaba el poder, y ese poder, ahora, sería su escudo. Tomó una copa de vino y encendió su computadora. En la pantalla, el nombre, Herrera y Black, brillaba como un reto. «Jugaste conmigo, Daniel», murmuró. «Pero el juego no ha terminado». En ese instante, una notificación apareció en su pantalla, una invitación a un evento de lanzamiento, firmado por Herrera y Black. Sonrió con ironía. Era la oportunidad perfecta. Mientras Daniel y Valeria celebraban su supuesto éxito, una carta sellada con el logotipo dorado de Montiel Group llegó a su oficina. Daniel la abrió, curioso, y dentro solo había una nota con una frase escrita a mano. «Mayor que, el juego acaba de empezar». El color se le fue del rostro. Valeria lo miró, confundida. «¿Qué pasa?». Daniel levantó la vista con los ojos llenos de un miedo que ella nunca le había visto antes. «Es de Isabela». Y así, el hombre que una vez la dejó frente a un altar vacío, ahora comprendía que ella no solo había sobrevivido. Se había convertido en la amenaza que jamás imaginó enfrentar. Esa misma noche, en la terraza de su ático, Isabela observó las luces de la ciudad reflejarse en su copa. «Me dejaste en el altar», susurró.
Ahora te dejaré sin trono. Cuando abrió el sobre con el sello dorado de Montiel Group, Daniel sintió como el aire se escapaba de su pecho. Dentro había un solo documento, tan claro y letal como una sentencia: Isabela de Montiel acababa de comprar su empresa. La mujer a la que había dejado plantada en el altar ahora era su nueva dueña. Daniel dejó caer el papel sobre el escritorio. Valeria, de pie frente a él, intentó reír. «Debe ser una broma, ¿no?», dijo, con una sonrisa nerviosa. Él no respondió. Se acercó a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. «No, es real. Ella nos acaba de destruir». Las noticias se difundieron en cuestión de horas. Montiel Group absorbe a Herrera y Black. El mercado se tambaleó. Los inversionistas celebraban la jugada maestra de Isabela, mientras los socios de Daniel lo abandonaban uno tras otro. Aquella empresa que él había levantado con la ilusión de ser alguien, ahora pertenecía a la mujer que más había lastimado. «¿Por qué haría esto?», preguntó Valeria, temblando. Daniel soltó una risa amarga. «¿Por qué? Porque la humillé, porque la dejé frente a todo el país como una tonta. Pero no lo entiendes, ella siempre fue más fuerte de lo que aparentaba». «¿Y qué vamos a hacer ahora?», insistió Valeria, buscando una salida. Daniel la miró con una mezcla de furia y desesperanza. «Ahora nada, porque cuando Isabela decide ganar, nadie sobrevive». 3 días después, la nueva presidenta de Montiel Group llegó personalmente a la oficina central de Herrera y Black. Su entrada fue silenciosa, pero cada paso resonó con autoridad. Vestía un traje blanco impecable, su cabello recogido, su mirada firme. Nadie se atrevió a detenerla cuando subió al último piso. Daniel la esperaba en su despacho. Cuando ella abrió la puerta, el tiempo pareció retroceder. Por un segundo, él recordó a la mujer que había amado, la que caminaba hacia él en un vestido de novia, antes de que todo se derrumbara. «¿Vienes a vengarte?», preguntó, sin apartar la mirada. Isabela se detuvo frente a él, sin una pizca de emoción en el rostro. «No, Daniel, vengo a cobrar lo que me pertenece». Sobre el escritorio colocó una carpeta. «A partir de hoy, Herrera y Black es una división de Montiel Group. Todos los contratos, patentes y diseños pasan a ser propiedad de la empresa». Daniel bajó la cabeza. «¿Te sientes satisfecha?». «No», respondió ella con frialdad. «Pero al menos equilibré la balanza». Valeria entró sin tocar, alterada. «Esto es ilegal, Isabela. No puedes robarnos lo que construimos». Isabela se volvió lentamente hacia ella. «Robar», repitió, con una sonrisa leve. «Qué palabra interesante, especialmente viniendo de alguien que firmó un contrato de confidencialidad con Montiel Fashion, antes de filtrar mis diseños a su amante». Valeria se quedó muda. Isabela se acercó un paso más. «Podría demandarte, pero no lo haré. No me interesa verte en la cárcel, me interesa verte irrelevante». Daniel apretó los puños. «No todo fue tu padre ni tu apellido, Isabela. Lo que tuvimos fue real». Ella lo miró con dureza. «Entonces dime, ¿fue real cuando me dejaste frente a todos? ¿Fue real cuando diste entrevistas diciendo que la vida te había mostrado el camino correcto?» Daniel tragó saliva. «Tenía mis razones». «Ah, sí», dijo con sarcasmo. «Las razones que te envié por correo, o las que mi padre te hizo llegar». Él la miró sorprendido. «Tú sabes». «Lo sé todo, Daniel. Sé que te amenazó, que te prometió arruinar a tu familia si te casabas conmigo. Pero también sé que pudiste habérmelo dicho». Él apartó la mirada. «No podía. Si hubiera hablado, habría sido peor. No solo por mí, sino por mi madre. No sabes de lo que es capaz tu padre». «Sí, lo sé», interrumpió ella, bajando la voz. «Porque lo vi hacerlo contigo». El silencio llenó la habitación. Por un instante, la máscara de poder que Isabela había construido se quebró. Había tristeza en sus ojos, un rastro de lo que una vez fueron. «No vine a destruirte, Daniel», susurró finalmente. «Vine a demostrarte que nadie puede humillarme sin consecuencias». «¿Y ahora qué?», preguntó él. «¿Qué ganas con todo esto?». Ella se inclinó hacia él. «Gano algo que tú nunca entenderás, respeto». Esa noche, Isabela regresó a su ático, exhausta. Desde la ventana, la ciudad parecía dormir, ajena al caos que ella había desatado. Dejó los tacones en el suelo, se sirvió una copa de vino y se sentó frente al ventanal. En la televisión, un reportero hablaba de su movimiento estratégico, de su venganza empresarial.
La novia abandonada ahora reina sobre los negocios europeos, decía el titular. Isabela apagó el televisor. No era venganza, se dijo a sí misma. Era justicia. O al menos eso quería creer. Su teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Mayor que, no todos los movimientos se hacen desde el tablero. Algunos comienzan fuera de él. Isabela frunció el ceño. El número no tenía nombre. Respondió con cautela. Mayor que, ¿quién eres? Pasaron unos segundos antes de que llegara la respuesta. Mayor que, alguien que aún no ha terminado de jugar. Su corazón dio un vuelco. Lo supo sin leer más. Era Daniel. Una semana después los medios comenzaron a reportar movimientos inusuales en el mercado. Una nueva sociedad con base en Nueva York empezaba a comprar acciones del grupo Montiel bajo el nombre de una empresa fantasma. En pocos días adquirieron casi el 15%. Nadie sabía quién estaba detrás. Isabela sospechó de inmediato. Convocó a su equipo financiero y exigió nombres. Descubran quién está comprando. Quiero los detalles antes de medianoche. Horas más tarde, su asistente regresó, nervioso. Señorita Montiel, el comprador es Daniel Herrera. El mundo pareció detenerse. Isabela sintió una mezcla de sorpresa y una emoción que no quiso nombrar. Él no estaba vencido. Había contraatacado. Esa misma noche, lo citó en el mismo hotel donde había anunciado su presidencia. Daniel llegó con paso firme, más maduro, con una sombra de ironía en la mirada. «Te sorprende», dijo, sentándose frente a ella. «Aprendí de la mejor». Isabela lo observó en silencio. «Creí que te habías rendido». «No, solo me estaba preparando. Mientras tú jugabas con empresas, yo buscaba inversores. ¿Y qué piensas hacer ahora? Arrebatarme mi compañía como si fuera una revancha romántica». Daniel sonrió levemente. «No, solo quiero recuperar lo que me quitaron, dignidad». Ella tomó un sorbo de vino, sin apartar la vista de él. «La dignidad no se compra, Daniel». «Tampoco el amor», respondió él con voz baja, «pero igual lo vendiste». Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Todo lo que había entre ellos, la rabia, el amor, la traición, ardía en el aire como una llama silenciosa. «Si realmente querías revancha», dijo Isabela al fin, «podrías haber venido antes». «No buscaba revancha», replicó él. «Buscaba entender por qué el amor más puro que conocí se convirtió en guerra». Isabela bajó la mirada. «Porque en este mundo, Daniel, el amor no sobrevive sin poder». «Entonces, tal vez, nunca amaste». Ella levantó la vista con los ojos llenos de una tristeza que no pudo ocultar. «Tal vez, nunca me diste la oportunidad». El silencio los envolvió. Al final, Daniel se levantó. «Te dejo algo de qué pensar», dijo, y colocó un sobre la mesa. «Dentro están las acciones que compré. No quiero tu empresa, Isabela. Solo quería que supieras que puedo estar a tu nivel, aunque nunca quise destruirte». Se alejó sin mirar atrás. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro, además de los documentos, había una carta escrita a mano. «Mayor que, nunca quise dejarte. Pero tenía que hacerlo. Si me quedaba, tu padre habría destruido a mi madre. Y tú habrías perdido todo por protegernos. Perdóname por no haber sido lo bastante fuerte. Pero tú sí lo fuiste. Lo eres. Y por eso, aún te amo». Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. Cerró la carta y la guardó en su escritorio, junto al anillo de compromiso que nunca devolvió. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Isabela durmió sin pensar en el poder ni en la venganza. Soñó con una iglesia llena de flores, con un altar donde, tal vez, en otro mundo, Daniel sí la habría esperado. A la mañana siguiente, el teléfono de su asistente sonó con urgencia. «Señorita Montiel, necesita ver esto». En las noticias aparecía Daniel Herrera caminando por las calles de Nueva York, flanqueado por cámaras. El empresario español Daniel Herrera regresa al mercado internacional con su nueva firma, Herrera Capital. Financiado por un socio anónimo, planea una fusión global con Montiel Group. Isabela miró la pantalla, en silencio. Su corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo, ira, o esperanza. «Así que esto es lo que planeabas», susurró, con una sonrisa casi imperceptible. «Muy bien, Daniel, juguemos una vez más», y con un brillo desafiante en los ojos marcó su número. «¿Listo para la próxima partida?», preguntó cuando él contestó.